¿Qué tal, amigos? Saludos y Dios te bendiga. Soy tu pastor Julio Vientos, pastor de aquí, de la Iglesia Cristiana Amamos a la Gente. Bienvenidos a esta plataforma de encuentro, un espacio creado para ayudarte en tu crecimiento espiritual. Queremos ayudarte con recursos y predicaciones en vivo que hemos creado en este ecosistema digital y también físico para que junto con tu familia puedas conocer el propósito de Dios para tu vida. Nuestra iglesia está ubicada en la ciudad de Altamonte Springs, aquí en la Florida Central, y junto a mi esposa lideramos esta comunidad de fe hermosa. Quiero que navegues por nuestra página porque ahí vas a encontrar recursos muy valiosos para tu vida. Información para los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios y también a través de Loving the People Outreach. Nosotros alcanzamos a nuestra comunidad una persona a la vez, conectándola con recursos que conducen obviamente a superar la pobreza, la adicción, el abandono y la falta de vivienda y el hambre. Gracias por visitarnos y si necesitas oración, por favor, dale clic a la sección de oración, envíanos tu petición y hay un grupo de gente que va a estar orando por ti. También si necesitas consejería, dale clic a la sección de consejería y con mucho gusto uno de nuestros colaboradores se va a contactar contigo para poder hacer una cita y poder ayudarte y atenderte. Consíguenos en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Eres bienvenido si estás aquí por primera vez. Queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida y queremos que seas parte de la familia de Amamos a la Gente. Dios te bendiga y gracias por visitar nuestra página web. Yo soy tu pastor Julio Vientos, de Iglesia Cristiana Amamos a la Gente y estamos aquí para bendecirte. Bienvenidos. Feliz año. Qué bueno. 2023 y cayó domingo, el primer día. Así que el año que viene, este año, ya estamos este año. Este año, el 31 cae domingo. Este año, 31 de diciembre. Y este año, el 31 de diciembre, vamos a despedir el año aquí en la iglesia en la noche. Así que ya eso lo planificamos hace un año atrás. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra? Muy bien. Yo voy a comenzar haciendo un resumen del 2022 antes de entrar a lo que voy a compartir hoy. Durante este año nosotros vamos a estar predicando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Levanten la mano. Levántela, déjela arriba, porque voy a regalar un pasaje. Déjeme ver la mano. Un pasaje. Juan 3:16 para ti. Ahí está. Pasaje bíblico. Pero antes de entrar en lo que nos toca, voy a dar un resumen del año 2022. El año 22 tuvimos como lema, o Dios nos dirigió para poner como lema, vayamos más profundo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? Vayamos más profundo. Y durante todos los meses estuvimos enseñando y predicando de diferentes temas. En el mes de enero estuvimos hablando sobre la oración, la palabra, la vida en el espíritu. En el mes de febrero estuvimos hablando sobre sexualidad, ¿verdad? Sobre la educación sexual en el hogar. Y también hablamos sobre sexualidad, liberación o condenación. Y en ese mes de febrero también el hermano Ismael compartió su historia de cómo, ¿verdad?, Dios regeneró su vida y cambió su vida en esa área. En marzo estuvimos hablando sobre la batalla que se está dando en los últimos tiempos. Para aquellos que estaban aquí, pues hablamos de la batalla la batalla contra la intimidad con Dios, la batalla en diferentes áreas de nuestra vida. En el mes de abril hablamos sobre finanzas, la importancia, ¿verdad?, de que nuestras finanzas estuviesen rendidas al Señor. En junio lo dedicamos a hablar sobre el tema para los hombres y hablamos diferentes temas relacionados a los hombres. En julio denominamos el mes de las misiones, donde estuvimos hablando de misiones y donde fuimos
de misiones a El Salvador. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a El Salvador de misiones? Levanten la mano. Muy bien. En agosto estuvimos hablando de sanidad interior y tuvimos un retiro de sanidad interior con el pastor Sammy Martínez, que estuvo entre nosotros. ¿Cuántos estuvieron en ese retiro aquí? A ver. Muy bien. En septiembre estuvimos hablando sobre cultivando una vida de intimidad y hablamos de la importancia de cultivar una vida de intimidad con el Espíritu Santo, con el Señor, para poder sostener nuestra vida espiritual. Y de octubre a noviembre, casi a diciembre, estuvimos hablando sobre adiestrándonos para la guerra y estuvimos enseñando sobre Efesios capítulo 6, todos esos versos completos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que estuvimos hablando sobre eso. Ahora, ¿qué cosas logramos en el 2022? Quiero dar un resumen pequeño, ¿verdad?, de las cosas que logramos en el 2022. En el 2022 logramos un crecimiento espiritual y hemos alcanzado el poder levantarnos en oración y en búsqueda de Dios, ¿verdad?, involucrando a la familia. ¿Por qué? Porque ahora los hombres, los primeros lunes de cada mes, se reúnen aquí a orar a las 5 de la mañana, los hombres. El ministerio de intercesión, ¿verdad?, también ora los lunes, pero tenemos las vigilias que se hicieron cada 3 meses. Las mujeres empezaron un tiempo de oración en la madrugada también por teléfono. Así que logramos prácticamente contagiar de la buena manera a la gente para desarrollar una cultura de oración en la iglesia, pero todavía nos queda mucho por hacer en ese aspecto, ¿ok? Todavía nos queda mucho. Obviamente hemos crecido en número. Cuando nosotros comenzamos aquí eran más o menos como 80, 90 personas. Ahora promediamos más o menos entre 120, 115 personas y damos la gloria a Dios por eso. Y como causa de eso tuvimos que expandir y tener el local número 5, donde los niños tienen allá su área donde están siendo enseñados y donde tienen sus salones. Y obviamente eso fue gracias a lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Hubo también, dentro de las cosas que logramos, es que fue el año 2022 fue un año de impacto a la comunidad a través del Food Pantry, ¿verdad?, y los diferentes outreach que hicimos. Así que logramos impactar a la comunidad. Todavía hay mucho que hacer en la comunidad, ¿ok? Eso que hicimos fue prácticamente tocar la superficie, pero hay mucho todavía que hacer. Prepárense que este 2023 vamos a hacer mucho más, ¿ok? También fue un año de misiones. Estuvimos en El Salvador. Hubo un grupo más o menos de 19 a 20 personas que estuvimos en El Salvador allá de misiones con los misioneros Jonathan Ferran y su esposa Alicia. Y allí pues vivimos unas experiencias extraordinarias, bien tremendas, y sabemos que fue una buena experiencia. También el año 2022 fue un año lleno de retos y de pruebas de fe, buscando estrategias para alentar a las ovejas. También hubo momentos de frustración al ver que algunas ovejas no crecían y no maduraban, que seguían cayendo en los mismos ciclos, pero eso es algo que, ¿verdad?, siempre suele suceder, pero este año vamos a seguir insistiendo porque queremos que todo el mundo pueda crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo importante. También fue un año lleno de alegría al ver a otras ovejas crecer, dispuestas a cumplir el llamado de Dios en sus vidas. ¿Okay? Personas que Dios está levantando, que Dios está inquietando, y eso fue un gozo tremendo. Fue un año de victoria, ya que la iglesia cumplió con la dirección que nos dio Dios para el 2022. La iglesia fue más profundo, ¿verdad? Nosotros como iglesia no nos quedamos en nuestra zona de confort. Eso es bien importante, no nos quedamos en esa zona de confort. Mucha gente salió de su zona de confort, ¿ok? ¿Y quién iba a decir que el ministerio de hombres estaría los domingos reunidos, un domingo sí, un domingo no, estudiando la palabra? Están estudiando el libro de Efesios. ¿Cuántos han estado ahí en esos estudios, verdad? Y que también están buscando el rostro de Dios en intimidad los primeros lunes de cada mes, aquí a las 5 de la madrugada. Así que eso fue tremendo alcance. La iglesia se fue a la calle, no nos quedamos en las 4 paredes. Las mujeres reunidas de madrugada a orar, el ministerio de intercesión orando
mucho más activo que antes, con nuevos miembros también en su ministerio. Los niños y los jóvenes están buscando más el rostro de Dios. La iglesia se unió y se ha hecho más fuerte espiritualmente. Y ha sido un año de preparación y capacitación del Señor para lo que Él va a traer en el 2023. Así que eso es un resumen breve del año pasado, que apenas hace unas horas le dijimos adiós y le dimos la bienvenida al nuevo año. Y este año, buscando el rostro de Dios y orando, una de las cosas que el Señor inquietaba en nuestros corazones es que la iglesia necesita, escúcheme bien, la iglesia necesita volver al diseño original para el cual fue recreada. Y ahí está el tema de este año, regresando al diseño original. ¿Y qué mejor ejemplo para regresar al diseño original que el libro de los Hechos? Porque en el libro de los Hechos es que nace la iglesia. En sus inicios, ahí en ese primer siglo. ¿Ok? Así que el libro de los Hechos es el libro que vamos a estar estudiando todos los domingos. Vamos a estar predicando sobre este libro. Y yo quiero lanzarle un reto para este 2023. Este 2023 yo quiero que usted traiga su Biblia física. ¿Cuántos trajeron Biblia física hoy? No el celular, no. La Biblia aquí, de impresa, ¿ok? Le reto a que traiga su Biblia impresa, ¿ok? Y tráigase marcadores, lápices para que marque y pueda escribir en ella. No es pecado escribir la Biblia ni marcarla, ¿ok? Eso es bueno. Traiga su Biblia. Sí, yo sé que tenemos la Biblia en el teléfono y eso es una bendición. La podemos tener accesible en todo momento, ¿verdad? En el teléfono, en el iPad. Pero créame, no es lo mismo cuando uno la tiene en papel aquí al frente. Cuando uno pasa esas páginas, ¿verdad? Es mucho mejor. Así que este año 2023, el lema es regresando al diseño original y vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Por lo tanto, le doy otra asignación. En su casa, durante estos días, comienza a leerse el libro de los Hechos completo. Tiene algunos 26 capítulos, creo, si no me equivoco. Léaselo completo, ¿ok? Poco a poco, día a día, le hace un capítulo o 2 capítulos y vaya leyéndose el libro de los Hechos para que se vaya familiarizando de cómo era la iglesia en el principio y cómo esta iglesia era el diseño original, el cual Dios creó para impactar a la comunidad, impactar al mundo entero. Así que hoy le voy a dar una pequeña introducción del libro de los Hechos, ¿ok? No voy a entrar en el capítulo 1 todavía, eso lo voy a hacer el domingo que viene, pero hoy vamos entonces a tener una introducción del libro de los Hechos y yo le voy a dar un panorama y va a haber un momento dado que yo le voy a dar un resumen a 30,000 pies de altura del libro de los Hechos para que usted vea de qué es lo que contiene y las riquezas que tiene este libro y las cosas que tenemos que aprender del mismo, ¿ok? Así que vamos a comenzar. ¿Cuántos están listos con eso? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Dígale a la persona que está a su lado, ¿trajo la Biblia? Muy bien. Perfecto. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. No vamos a estudiar el capítulo 1 hoy, pero ábralo ahí. Yo le voy a dar un pequeño resumen. Muy bien, ¿ya lo tiene? Ok, escúcheme acá. Lo primero que tenemos que saber, iglesia, escúcheme, es que la narración del libro de los Hechos comienza 40 días después de la resurrección de Jesús. ¿Ok? El libro de los Hechos es el primer volumen de la cronología de la iglesia. Y el libro de los Hechos lo que hace es que documenta su historia, ¿verdad? Documenta la historia de la iglesia desde aquel explosivo inicio en el día de Pentecostés hasta el encarcelamiento en Roma de su misionero más grande que tuvo, que fue el apóstol Pablo. ¿Ok?
Durante 3 décadas, escúcheme bien, el libro de los Hechos recoge información histórica de 30 años de la iglesia. ¿Ok? De 30 años. Entonces, durante ese tiempo, la iglesia pasó de ser un pequeño grupo, escúcheme bien, un pequeño grupo de creyentes. Eran 120 en un aposento. ¿Cuántos se acuerdan eso? Hechos capítulo 2, ¿verdad? Era un pequeño grupito de 120, más o menos como los que estamos aquí. No habemos 120 aquí, habemos menos, pero más o menos un grupo así. Estaban en un aposento. Entonces, durante ese tiempo, ese pequeño grupo de creyentes judíos reunidos en Jerusalén, de ese pequeño grupo, ese grupo creció a decenas de miles de congregaciones en todo el Asia Menor y todo aquel lugar. ¿Ok? Entonces los Hechos, el libro de los Hechos describe, escuche esto, cómo el Espíritu Santo supervisó, controló y permitió la expansión del Evangelio y de la iglesia. Hay muchos estudiosos que dicen que el libro de los Hechos se debe llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque obviamente el Espíritu Santo empieza a dirigir la iglesia de manera tremenda y la iglesia empieza a avanzar de manera arrolladora. Y más adelante le voy a explicar las cosas que logró ese pequeño grupo, que hoy día cuando uno ve la iglesia uno dice, diachi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy con la iglesia? Por eso necesitamos regresar al diseño original. Entonces, el libro de los Hechos también enseña, obviamente enseña mucho respecto al Espíritu Santo, y a quien lo menciona al Espíritu Santo más de 50 veces. ¿Ok? El Espíritu Santo regenera, bautiza, llena, santifica, elige y dirige a los creyentes en el libro de Hechos. ¿Ok? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lo escribió un hombre llamado Lucas, que fue el que escribió el Evangelio de Lucas. Y para aquellos que no sepan quién era Lucas, Lucas, además de ser historiador, era médico. Lucas el médico. De hecho, el apóstol Pablo en el libro, creo que de Colosenses, le dice mi médico amado, ¿verdad? Era médico. Lucas era doctor en medicina, pero también era el que escribía y escribió la historia del libro de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Y la evidencia obviamente es tremenda porque es impresionante, porque el autor de Hechos, que es Lucas, era compañero de viajes de Pablo en muchas ocasiones. ¿Por qué yo sé eso? Porque hay textos que los vamos a ver durante este tiempo. Hay unos textos bíblicos que dicen, y nosotros fuimos, y nosotros zarpamos, y nosotros llegamos. ¿Ok? Por lo tanto, era que él estaba en ese lugar con Pablo en ese momento. Y de hecho, Pablo utilizaba mucho a Lucas, le narraba, le decía, mira, esto pasó así, 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 y él escribía y fue documentando toda la información. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces un poco cuál es el panorama del libro de los Hechos. Vamos a ver. Lo que el libro de los Hechos hace es que nos brinda un panorama del poder. Escuche esto, para que usted vea por qué necesitamos regresar al diseño original. Nos brinda un panorama del poder de la palabra de Dios para transformar no solamente la gente, sino toda una nación. ¿Ok? El poder de la palabra. Dígale a la persona que está a su lado, el poder de la palabra. ¿Cuántos saben que necesitamos el poder de la palabra hoy? Y no es el poder de la palabra suya, es el poder de la palabra de Dios. ¿Ok? Importante. Nosotros vemos a lo largo del libro de los Hechos de qué manera también el movimiento cristiano se expande contra viento y marea de forma indetenible. Y eso es una de las maravillas del libro de los Hechos, que tú ves a la iglesia yendo contra el sistema político, contra el sistema religioso de esa época, y seguía avanzando y nadie los podía detener. ¿Ok? Entonces, y es realmente también curioso ver que era una iglesia, primero, que eran pocos, era una iglesia pobre,
porque no tenían mucho dinero, o nada de dinero, ¿verdad? Que comenzó con 11 hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que son 12 discípulos, pero eran 11 porque hubo uno que traicionó a Jesús y se ahorcó? Comenzó con esos 11 hombres, se extiende y se expande a 120, y de ahí luego del derramamiento del Espíritu Santo se expande, y escuche esto, se expande y socava las bases del Imperio Romano. Y esto es importante. El imperio que gobernaba durante el tiempo de la Iglesia de los Hechos era el Imperio Romano. Y la predicación del Evangelio, ¿ok? Todos estos cristianos que empezaron a predicar el Evangelio de Jesucristo, esa predicación del Evangelio lo que hizo fue que sacudió, socavó las bases del Imperio Romano y lo termina derrumbando. Todo simplemente por el poder de la predicación de la palabra de Dios. ¿Me entendió? Eso necesitamos verlo hoy. Necesitamos regresar al diseño original. Y vamos a ver qué era lo que ellos predicaban. Porque no era tampoco cualquier cosa. El mensaje del Evangelio tiene unas bases. Y por eso necesitamos regresar a ese origen. La predicación del Evangelio en medio de las peores circunstancias, y un Dios que hace que su iglesia prevalezca contra las peores oposiciones. Porque mire que la iglesia de los Hechos tuvo oposiciones, persecución. Y mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Porque yo quiero decirle algo, escúcheme. La persecución multiplica la iglesia. La persecución hace dos cosas. Saca de la iglesia a los cobardes que no fueron de la iglesia nunca. Diga amén o diga ouch ahí. Y multiplica la iglesia porque no la puede detener. ¿Okay? No la puede detener, no pueden detener el mensaje. Entonces, la mayoría de la gente, cuando piensa en el poder de Dios, piensa en milagros, en sanidades, en cosas sobrenaturales ocurriendo, ¿verdad? Y sí, esas cosas ocurrían. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, ¿ok? Cuando tú lees toda la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando habla del poder, lo que se refiere primordialmente es al poder de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dios habló, ¿verdad? Su palabra y el universo se formó. ¿Cuántos saben eso? De esa misma forma, a lo largo del Nuevo Testamento, Dios habló por medio de su palabra y el Imperio Romano se arrodilló. No lo pudieron detener a la iglesia. Entonces ahí es donde radica la mayor o la mejor evidencia del poder de Dios. Es en el poder de la palabra de Cristo. ¿Escuchó, amado? El poder de la palabra. Y necesitamos regresar al diseño original. Nuestros púlpitos necesitan llenarse del poder de la palabra de Cristo. Tenemos que dejar de predicar lo que pensamos, motivación, cosas para sentirse bien y hacerte sentir. Hay que predicar la palabra de Dios. La palabra es la que transforma. Entonces, el poder de la palabra, amados, abre los ojos de aquellos que viven en tiniebla. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios es la que testifica y es capaz de tomar a hombres sencillos, a hombres que no saben muchas cosas y los convierten en hombres sabios. Eso lo hace el poder de la palabra. La palabra cambia la cosmovisión de una familia, de una persona y de una nación. Cambia la manera de pensar de los individuos, de las poblaciones, de las comunidades. La palabra que destruye la naturaleza carnal y el viejo hombre y crea nuevos apetitos en la fe. Pero eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de sensibilizar la conciencia aún de aquel que tenga una conciencia dura. La palabra de Dios logra hacer eso. Así que esa es la evidencia del libro de los Hechos. Es la proclamación del Evangelio. ¿Okay? Es la proclamación del Evangelio constantemente. La iglesia primitiva estaba en choque o estaba en contracultura constantemente con la cultura greco-romana. ¿Por qué estaban en choque y estaban siempre contra la corriente de ellos?
porque el mensaje del evangelio siempre va a estar en contra de la corriente del sistema de este mundo. Gracias, Edith, por el amén. Voy a repetir otra vez. La palabra de Dios va a estar siempre en contracorriente contra el sistema de este mundo. Ahí es donde la iglesia siempre ha estado siempre. Ahora, si la iglesia quiere no estar ahí, lo que tiene que hacer es acomodarse al mundo y secularizarse y volverse como el mundo. Y quita su influencia del mundo completamente. Cuando la iglesia hace su rol, escúchame bien, y esto es lo que vemos en el libro de Hechos, cuando la iglesia hace su rol, ¿y cuál es su rol? Predicar la palabra de Cristo. Cuando la iglesia hace su rol, predica la palabra, la iglesia está llamada a nadar contra la corriente todo el tiempo. ¿Me escuchó? No estamos llamados a cambiar la corriente. Estamos llamados a nadar en contra de la corriente. ¿Cuántos han visto la serie de Chosen? Ustedes saben que en la serie de Chosen ellos tienen un logo que están en los pescaditos, así que dan vuelta, y hay otros de otro color que van en contra la corriente, ¿verdad? Es eso mismo, es ejemplificando lo que la iglesia en el primer siglo hacía, ¿ok? Entonces nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles una iglesia con poca gente, una iglesia pobre, nadando en contra de la corriente del imperio romano de esa época. Te pregunto, ¿tú estás nadando contra la corriente? ¿O te has amoldado a este siglo, como dice Romano? Así que el libro de los Hechos también describe el avance, ¿verdad?, de la iglesia hasta que el apóstol Pablo aparece, llega a Roma, que es la capital del imperio, y allí en Roma el libro cierra con el arresto domiciliario de Pablo, que dice la palabra que por 2 años, dice el texto, que predicó la palabra por 2 años con libertad y sin estorbo. Así lo dice el último capítulo del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra venía derribando barreras. La palabra venía derribando barreras en el interior de los corazones, pero también venía derribando barreras en el corazón de la cultura. ¿Ok? Hacía ambas cosas. La palabra predicada venía haciendo estragos en el interior del ser humano, cambiando su corazón, pero venía destruyendo culturas y el corazón de la cultura. ¿Por qué? Porque venía estableciendo un nuevo orden. ¿Ok? Y eso usted lo va a ver mucho en el libro de los Hechos. Escuche lo que dice este comentarista bíblico. Él se llama G.R. Evans. Él escribió en su libro que se llama La historia de la Europa cristiana. ¿Ok? Dice, las enseñanzas de Jesús, que él nunca escribió de su propia mano, sobrevivieron y fueron llevadas a través del mundo romano, transformando no solamente la forma de pensar, sino también la estructura de la sociedad en el cristianismo, el cual era hasta los tiempos relativamente modernos un fenómeno esencialmente de Europa. ¿Ok? No simplemente el efecto de la palabra, no fue simplemente que la gente llegó a creer en Jesucristo, la gente cambió su forma de pensar, porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios te cambia tu manera de pensar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cambiaban su manera de pensar, las comunidades, las estructuras sociales cambiaban. ¿Ok? Cambiaban. Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo la cosmovisión cristiana comenzó a invadir la cultura de esos tiempos y comenzó a transformar la sociedad. ¿Y sabe qué fue lo único que ellos utilizaron para transformar la sociedad? La predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que hicieron. Ahora, Lucas cubre esos 30 años en el libro, de hecho, de la iglesia. No lo hace de manera necesariamente cronológica, pero cubre esos 30 años. ¿Ok? Entonces, en el tiempo que me queda, yo le voy a dar, como le dije ahorita, una vista panorámica de 30,000 pies de altura sobre el libro de los Hechos.
Vamos a ver entonces. En el periodo del libro de los Hechos, cuando se predicó la palabra, iglesias fueron plantadas, muchas iglesias fueron establecidas en diferentes lugares. Vidas y familias comenzaron a cambiar y pronto las comunidades comenzaron a ser transformadas. ¿Cuántos saben que el poder la palabra tiene poder para transformar una comunidad? Y no solo una comunidad, sino para transformar una nación. ¿Ok? Ahora, escucha otro comentario que conseguí de un teólogo llamado Robert Wilkins, que escribió un libro que se llama Historias acerca de los primeros 1000 años de la iglesia. Estuve leyendo este libro y mire lo que él dice. Él dice, el nacimiento del cristianismo trajo una de las revoluciones más profundas en el mundo conocido. El cristianismo es una religión formadora de culturas y el crecimiento de la comunidad cristiana llevó a transformar y a formar las culturas del mundo antiguo, así como una nueva civilización. Mire eso. Ahora, yo quiero que usted mire a su alrededor hoy. Eso, ¿lo estamos viendo hoy? Sea honesto, dígame, ¿sí o no? ¿Y cuántas iglesias hay aquí en los Estados Unidos? Miles. Y eso no lo estamos viendo, pues tenemos un problema. Hay un problema. ¿Estamos realmente predicando el evangelio? ¿Estamos realmente en el diseño original? ¿O hemos ajustado nuestras iglesias al gusto de la gente? ¿O hemos ajustado nuestras congregaciones a que la gente se sienta chévere? ¿O hemos puesto cosas y hemos añadido al diseño original cosas para que la gente venga y sean atraídos a nuestra iglesia, pero no al evangelio de Cristo? ¿Qué hemos añadido? Un montón de cosas hemos añadido. No me voy a meter todavía profundo ahí, no me cuque. Vamos poco a poco. Lo voy a ir llevando poco a poco. El libro de los Hechos comienza con un encuentro, escuche esto, comienza con un encuentro entre el Cristo resucitado y sus discípulos. Así comienza. De esa manera comienza. El Cristo resucitado, sus discípulos y su ascensión a los cielos. Los discípulos vieron a Jesús ascender a los cielos y luego que lo ven ascender, dice la Escritura en Hechos, capítulo 1, que un ángel le dijo, de la misma manera que lo vieron ascender, así regresará. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia del libro de Hechos siempre vivió esperando el regreso de Cristo. ¿Usted vive esperando el regreso de Cristo? Mire, el libro de Hechos comienza con un encuentro entre Cristo resucitado y sus discípulos, la ascensión a los cielos, con las últimas instrucciones que Jesús le da a ellos, ¿verdad? Le dice unas instrucciones claras: quédense en Jerusalén, no salgan de ahí, esperen a que llegue mi promesa. Esas fueron las instrucciones claras. ¿Okay? El apóstol Pedro, cuando llega y desciende el Espíritu Santo, ya conocemos toda esa historia, la vamos a estar estudiando aquí. El apóstol Pedro se levanta, Pedro, el que hablaba y pensaba después, el que iba armado a todas las reuniones con Jesús, iba con, él era celote, iba siempre con un de estos, ¿verdad? Velando a ver a quién había que cortarle la cabeza, a quién iba a tocar a Jesús. Jesús tenía ese tipo de gente. Entonces ese hombre Pedro, que lo negó 3 veces, ese hombre Pedro se levanta predicando el primer sermón, y ese día 3,000 personas se convirtieron y nacieron de nuevo. Imagínate que 3,000 personas se conviertan hoy aquí. ¿Dónde rayos los vamos a meter? ¿Ah? Mire, imagínense, fueron 3,000 personas fruto del sermón de Pedro. Yo me hice la siguiente pregunta y le hago la siguiente pregunta a usted. Si se convirtieron 3,000 personas fruto de un sermón,
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué fue lo que Pedro predicó? Porque yo quiero predicar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que Pedro predicó? Primero, no fue un mensaje filosófico. No fue un mensaje filosófico. No fue un mensaje motivacional. Créele al Señor y tendrás tu mejor vida ahora. Confiesa y declara y verás lo que te va a pasar. Ese no fue el mensaje que predicó Pedro. Pedro le predicó, y eso se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 16 al 21, ahí en su Biblia. Hechos 2, 16 al 21. Mire, él citó pasajes del Antiguo Testamento, tanto de Joel como de los Salmos. ¿Okay? Habló de la salvación ofrecida por medio de Cristo. Habló de la cruz. Habló de la resurrección. Confrontó a la gente con su pecado. Presentó el señorío de Cristo y 3,000 personas nacieron de nuevo. Ese fue su mensaje. Ese fue su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Predicó a Cristo, habló de la cruz, de la resurrección. Confrontó a la gente con su pecado y 3,000 personas nacieron de nuevo. Pero hoy no es popular confrontar a la gente con su pecado. Esa no es una iglesia buena. ¿Ve por qué necesitamos regresar al diseño original? Y con esto no estoy diciendo que uno va a condenar a la gente desde el púlpito. No estoy hablando de eso. Porque es que la misma palabra confronta a la gente con su pecado. Ahora, mire esto. Otro comentarista del libro de los Hechos dijo lo siguiente, me encantó. Como estuve estudiando varios comentarios bíblicos. Y este comentarista dice, y cito, la predicación de Pedro estaba llena de Cristo. Lo voy a repetir otra vez. La predicación de Pedro estaba llena de Cristo, de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Por lo tanto, ¿de qué estaba lleno la prédica de Pedro? ¿De qué estaba llena la prédica de Pedro? Ya, no es complicado. Entonces el diseño original es ¿qué? ¿Predicar qué? A Cristo. Entonces mire, Pedro concluyó, mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 36. Pedro concluyó, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese fue el mensaje. Y miren lo que ocurría a causa de la predicación que estaba llena de Cristo. ¿Qué era lo que ocurría a causa de la predicación que estaba llena de Cristo? Hechos capítulo 2, verso 47. Búsquelo ahí. Mírelo. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser por causa de la predicación de ¿qué? Pero usted sabe cuál es el problema que hemos tenido hoy. Que le hemos presentado a la gente nuestras denominaciones, nuestros dogmas y nuestra teología. Pero no le hemos presentado a Cristo. Y por eso se van. Y no permanecen porque no hay un fundamento sólido. Le decimos a la gente qué ponerse, qué no ponerse, qué quitarse, qué no quitarse, qué ir, a dónde ir, no ir. Y no le presentamos a Cristo, que es el que los puede cambiar de adentro hacia afuera. Porque no estamos predicando el evangelio bíblico. Seguimos. Dios hacía eso. Dios era quien traía, quien agregaba a la iglesia, quien hacía nacer de nuevo. Dios es el protagonista de toda la historia del libro de los Hechos. Unos versículos más adelante, un par de capítulos más adelante, nosotros encontramos que la iglesia ya tenía unos 5,000 hombres. ¿Ok? Y eso sin contar las mujeres y sin contar los niños. De manera que la iglesia en pocos días había crecido, oiga esto, de 11 apóstoles a 3,000 personas, más las 5,000 que se convirtieron después, que se cree que era un total de 10,000, incluyendo a los niños y a las mujeres. ¿Ok? La pregunta entonces es, ¿quién le dio el crecimiento a la iglesia? ¿Quién le dio el crecimiento a la iglesia? La última estrategia de crecimiento.
¿Quién le dio el crecimiento a la iglesia? La cantidad de anuncios que pongamos en Facebook porque la gente los lea y se sienta atraído y venga. ¿Quién le dio el crecimiento a la iglesia? La palabra de Dios. Mire, la iglesia crecía, número uno, por el favor de Dios con ellos. El favor de Dios estaba ahí. Porque el favor de Dios siempre está donde se honra su palabra. ¿Ok? Siempre. La iglesia crecía para cumplir con la promesa del Señor Jesucristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo quiero que usted tenga eso presente. Escúchelo bien. Jesucristo dijo estas palabras, se las dijo a los discípulos, se las dijo a Pedro. Cuando Pedro dijo aquella gran declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué no pueden prevalecer? Porque quien edifica la iglesia es Cristo, no eres tú ni soy yo. A tal grado, él coge eso tan personal que cuando el apóstol Pablo empezó a perseguir a los cristianos y a matarlos, Jesucristo mismo se le apareció camino a Damasco y le dijo, tú estás persiguiéndome a mí, no es a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y ustedes saben la historia de Pablo. La iglesia crecía básicamente porque el pueblo era de un solo sentir y de un solo corazón. No había división entre ellos. Vuelvo a repetirlo. La iglesia crecía porque era de un solo sentir y de un solo corazón. No había división entre ellos, porque donde hay división, imperan los demonios. El mismo Jesús dijo, una casa dividida no permanece. Pero donde se predica la palabra y donde se corrige con la palabra y donde se enseña la palabra y donde se vive la palabra y se obedece la palabra, ahí hay unidad. Porque la palabra saca a la luz todo lo que no es de él. Entonces la iglesia crecía porque se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión con Dios, a la comunión entre los hermanos, como el libro de Hechos, ¿verdad?, nos deja claramente esa intimidad con Dios que tenían, ese favor de Dios, y sobre todas las cosas porque la predicación del evangelio creaba y provocaba el crecimiento. Era la predicación del evangelio. No era que le decían a la gente, mira, ven a mi iglesia porque mi iglesia, el grupo de adoración es tremendo. Nosotros tenemos unas luces ahí todo bien bonito y el ambiente es bien nice. Eso no cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es la predicación del evangelio de Cristo. Lo demás es cosas que nosotros hemos añadido para poder estar disque a la moda con los demás. O para hacer, voy a decirlo como se dice hoy día, para hacer una iglesia relevante. Ahora, el crecimiento de la iglesia sucede, escuche bien esto, el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos sucedía y el crecimiento de la iglesia hoy sucede cuando la iglesia tiene sus prioridades correctamente establecidas. ¿Me escuchó? No se trata de una estrategia ni de un método, sino de contar con el poder de Dios. Las iglesias crecen cuando el evangelio es predicado. Sencillo. No hay de otra. Las iglesias crecen cuando el evangelio es predicado. Cuando se saca el evangelio de la predicación, las iglesias no crecen. Viene mucha gente, quizás, porque haya mucha gente en número, no quiere decir que la gente está creciendo en Cristo. Quiere decir que hay mucha multitud. Yo quiero decirle algo. Jesucristo tenía mucha gente que lo seguía. Había mucha multitud que lo seguía. Pero a esa multitud, cuando él decía, tomen su cruz y síganme, o hagan esto y esto y esto, se esparcían, se iban. Porque no aguantaban el mensaje de compromiso que Jesús le traía. Entonces el crecimiento, oígase esto, porque esto está bien interesante. El crecimiento de la iglesia tenía a las autoridades romanas frustrados en aquel momento. Y eso es lo que el libro de los Hechos nos dice. Miren,
perseguían a los cristianos, los encarcelaban a los apóstoles, les prohibían que predicaran y la iglesia seguía creciendo. Entonces yo me imagino que ellos decían, pero ¿qué vamos a hacer? Si mira, ya tenemos a Pablo preso, a Juan por allá, al otro, los estamos persiguiendo, no sabemos qué hacer, los encarcelamos, les prohibimos que hablen, les perseguimos, pero siguen creciendo. Mira lo que dice Hechos 5:28. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. Les dijo, en lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. O sea que los cristianos del libro de los Hechos, y esto es una introducción que le estoy dando, llenaban toda Jerusalén con la palabra de Dios. Entonces ellos decían, pero es que a ustedes no hay quien los calle, no hay quien los detenga. Y el crecimiento de la iglesia fue tan grande y tan rápido que Lucas, el autor de Hechos, llega un momento dado que dejó de contar. Usted va al principio que dice, se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, ya después de ahí dejó de contar. Usted no va a ver después en los próximos capítulos que él está contando cuánta gente. Miren cómo él dijo, Hechos 6:7, Hechos capítulo 6, verso 7. Dice, y la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Crecía, y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? En gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Qué era lo que crecía? La palabra crecía. Y cuando la palabra crece en nuestro corazón y en nuestra iglesia, la gente viene a Cristo. La palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, ya no estaba diciendo habían 3,000, 4,000, sino que decía, mira, se multiplicaban. Ya dejé de contar. Se multiplicaban en Jerusalén, y no solamente se multiplicaban en Jerusalén, sino que muchos sacerdotes judíos comenzaron a convertirse a Cristo. O sea, impactaban la comunidad, la gente, la familia, pero impactaron a los líderes religiosos fariseos de su época, porque la palabra de Dios crecía. O sea, que el crecimiento de la palabra continuó durante un largo periodo de tiempo. Recuerden que le dije que hay 30 años de historia en ese libro. El crecimiento en número de discípulos fue continuo y las conversiones fueron, y aquí quiero que me atienda, las conversiones fueron duraderas y no breves brotes de interés en la persona de Jesús. Lo voy a repetir. Las conversiones fueron duraderas y no breves brotes de interés en la persona de Jesús. Yo busco unas estadísticas, escúcheme esto, iglesia, de una organización evangelística que se llama Campus Crusade. Yo no sé si usted lo ha escuchado. La cruzada estudiantil, Campus Crusade. La cruzada estudiantil ha reportado que en muchas de sus campañas, escuche esto, el 80% de los jóvenes y de las personas que han hecho profesión de fe, luego nunca más son vistas. Nunca más son vistas. Y eso no era lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. ¿Ok? Eran conversiones duraderas, o sea, reales. No era gente que se emocionaba y pasaba al frente y hacía la oración y después usted no los veía más. ¿Por qué? Porque tristemente muchas veces hay conversiones que no son genuinas, que no son falsas, son emocionales. No ha habido arrepentimiento genuino. La verdadera conversión viene cuando hay arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Hay gente que a veces no tiene arrepentimiento, tiene remordimiento, y por el remordimiento pasan al frente, pero no nacieron de nuevo. ¿Por qué no nacieron de nuevo? Porque no permanecen. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, tu vieja naturaleza pecaminosa es quitada y es puesta la naturaleza divina de Dios en ti.
Y esa nueva naturaleza de Dios en ti cambia tus deseos, tus anhelos, todas las cosas que te gustaban ya no te gustan más, y algo diferente ocurre dentro de ti que te hace permanecer en el Señor. Entonces eran conversiones duraderas, reales, no brotes de breves de conversiones que no eran reales. Y Lucas, el escritor de Hechos, para describir el crecimiento de la fe, dice que la palabra de Dios crecía. ¿Cuánto está creciendo la palabra de Dios en ti? La Biblia dice que la palabra de Dios debe abundar en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice, así abunde cada vez más la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, Lucas describió el crecimiento de la fe como que la palabra de Dios crecía. En otras palabras, la palabra de Dios era lo que dirigía el crecimiento de la iglesia. Lo voy a repetir. La palabra de Dios era lo que dirigía el crecimiento de la iglesia. Y, amados, tenemos que regresar al diseño original. Tenemos que regresar al diseño original. Usted quiere ver a su familia venir a Cristo, predique la palabra como está y ya. Y deje que la palabra haga el efecto en el corazón de la gente. Porque la Biblia dice que su palabra no vuelve atrás, sino que hace aquello para la cual fue que enviada. Un breve resumen, miren, el capítulo 7 de Hechos nos habla de Esteban, el mártir. ¿Cuántos se acuerdan o han leído eso? Fue asesinado a pedradas por causa del evangelio. ¿Ah? Mire, hoy, imagínense que nosotros no hemos vivido ni así de lo que esa gente vivió. Nada. En Estados Unidos este es el evangelio de la comodidad. Si llueve no voy a la iglesia porque me da catajo. ¿Entiendes? No, estoy cansado y me duele la espalda. Mire, yo estoy aquí parado. Me tuve que tomar unas pastillas porque yo tengo el nervio ciático todavía. Hasta acá abajo que me duele terriblemente. Ahorita usted me vio que me paré varias veces porque no podía estar mucho rato sentado ahí. Ahora no tengo el dolor. Yo creo que eso es Dios que no me está permitiendo tener el dolor. Pero ahorita tenía mucho dolor y dije, diache, ¿cómo voy a hacer? Le dije a Miguel, estate ready ahí, cualquier cosa me busca en la sillita para sentarme. Por si no aguanto. Pero en el capítulo 7 nos habla de Esteban el mártir que fue asesinado a pedradas, mi gente. Lo apedrearon por causa del evangelio. Lo mataron. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Qué pocos amenes. ¿Ah? Ve, hay pocos amenes, pues claro, porque no todo el mundo sabe es que esto. O sea, en el capítulo 8, de hecho, se desata una persecución feroz contra la iglesia. Usted lee el capítulo 8 de Hechos en adelante, usted va a ver que se desató una persecución pero brutal contra los discípulos, los apóstoles, los creyentes. Iban a las casas, sacaban a las mujeres y a los niños por el pelo cuando eran cristianos y los mataban frente a la familia. Eso ocurría ahí del capítulo 8 en adelante. Una persecución feroz. De hecho, Hechos capítulo 8, versículo 1, mire lo que dice. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Vamos a parar algo ahí. Dice que fueron esparcidos por ¿cuáles regiones? ¿Por cuáles regiones? Ok. ¿A dónde le dijo Jesús que tenían que ir a predicar el evangelio? ¿Ah? Judea y Samaria. ¿A dónde le dijo que tenían que ir a predicar? Vamos a buscarlo. Mire, vaya al capítulo 1 de Hechos, ahí en su Biblia. Vaya ahí. El versículo número 7. Búsquelo ahí, mírelo. Versículo número 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Verso 8.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, ¿en dónde? Judea, Samaria. ¿Y dónde dice ahí que se esparcieron? En las regiones de... En otras palabras, o vas cuando Dios te manda, o Él te empuja. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó ahí. Vino la persecución. Yo me imagino que ninguno de ellos se acordaba que Jesús había dicho de Judea y Samaria. No se acordaban. Pero ahí se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Los apóstoles no, se quedaron en Jerusalén. ¿Dónde se quedaron? En Jerusalén. ¿Verdad? Dice ahí, los demás Judea y Samaria. Y Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea. Se cumplió. Lo que Jesús dijo se cumplió ahí. Entonces uno puede pensar que después de una persecución de esa índole, ¿verdad?, iba a detener la iglesia, se iban a amedrentar, pero no. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versos 6 al 8. Mire lo que dice. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Ok? O sea, de lo que sí tú puedes estar seguro es que Dios y su iglesia siempre van a prevalecer. Siempre. No hay manera de detener lo que Dios va a hacer, no hay manera que lo detenga. No hay gobierno que lo detenga, no hay imperio que lo detenga, no hay leyes que lo detengan. Nada va a detener el avance del evangelio. Nada. No hay manera de detener eso. La iglesia podrá ser perseguida, pero jamás va a poder ser detenida. ¿Ok? Dígale a la persona que está a su lado, no nos van a detener. La iglesia puede ser quizás diezmada en su compromiso, pero jamás puede ser debilitada en su esencia. No puede ser debilitada en su esencia. La iglesia podrá ser desposeída de sus bienes, pero no desposeída de Dios jamás. Eso es imposible. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, nunca jamás. No importa si es en China, en Corea del Norte, no importa si ha sido en Estados Unidos, donde quiera que sea, la iglesia siempre prevalece. Mire, en Hechos 6, 7, vemos que sacerdotes judíos comenzaban a creer. Lo vimos ahorita. Mire qué cosa, los mismos que predicaban de Dios se estaban convirtiendo. Los sacerdotes judíos se estaban convirtiendo a Cristo. En Hechos 13, 12, vemos que un procónsul, ahora gente del gobierno, comenzó a creer en el evangelio. Gente del gobierno. Entonces, en Hechos 16, 14, vemos a una mujer de negocios llamada Lidia, que abrazó la fe. Lidia vendía telas y confeccionaba telas. Era una empresaria. Y dice la escritura que esa mujer junto con otras fueron las que en ese tiempo también financiaban el ministerio de Jesús. En Hechos 16, 31 aparece un carcelero. Y el carcelero se convierte a Cristo y toda su familia cree en el Señor Jesucristo y serán salvos. La famosa frase que conocemos, ahí fue que pasó. Y ese carcelero se convierte junto con toda su familia. Y fueron bautizados. En Hechos 17, 2, gente prominente y de influencia fueron convertidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio tocó, escúcheme iglesia, el evangelio tocó todas las esferas sociales y afectó todas las esferas sociales de aquel lugar. En Hechos 19, 19
vemos a gente que estaba abandonando sus prácticas paganas y de hechicería por seguir a Jesús y convertirse a Jesús. El evangelio de Jesucristo en aquel momento estaba arropando todo lugar donde iban. La gente se convertía. Sacerdotes, gente de gobierno, familia, gente de común de la calle, gente que practicaban la hechicería, la brujería, otras religiones, se convertían todos. El evangelio fue avanzando, fue como una ola que fue avanzando y fue arropando toda la ciudad de Samaria, Jerusalén, Judea, y los perseguían y más se multiplicaban. Los perseguían y más se multiplicaban. Le decían, no puedes hablar de esto, tienes que callarte, no puedes seguir predicando. Y ellos salían y le decían, lamentablemente te tenemos que decir que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguían haciendo milagros y cosas pasaban. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra estaba en operación. La pregunta que yo me hago, iglesia, ¿dónde está esa iglesia hoy? Tenemos que regresar al diseño original. ¿Dónde está esa iglesia hoy? Que el poder de la palabra de Dios sigue vigente, no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Algo similar al libro de los Hechos ocurrió en mi país, Puerto Rico, para los años 70. Y aquí hay gente fruto de eso. Cuando un joven se convirtió a Cristo y empezó a predicar en las universidades y debajo de los puentes y debajo de los palos, y de ahí surge el movimiento cristiano de las catacumbas. Y viraron a Puerto Rico de arriba abajo, lo viraron al revés con el poder del evangelio. Porque predicaron ¿qué? La palabra. El poder de la palabra. Prepárese, iglesia. 2023. Es el año de regresar al diseño original. Vamos para la calle. Vamos a predicar en la calle. Si usted le tiene miedo a eso, pues vamos a orar por usted para que se le vaya el miedo. Mire, la palabra de Dios es tan poderosa que la palabra de Dios destruye, arruina, siembra, planta y arranca. ¿Y dónde está eso, pastor? Le voy a leer este texto bíblico, no está en la pantalla. Esta mañana cuando estaba ahí en mi oficina me llegó a la mente Jeremías 1, 9 al 10. Búsquelo en su Biblia. Jeremías 1, 9 al 10. Jeremías 1, 9 al 10. Mire lo que dice. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, hablándole a Jeremías. Y me dijo Jehová, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar. Marque ese texto. Marque ese texto, porque el poder de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo, está para arrancar. ¿Arrancar qué? Arrancar aquellas cosas de tu vida que no le pertenecen al Señor. Dígale a la persona que está a su lado, prepárate que el Señor va a arrancar. Dígaselo. Pero también dice que para destruir las obras del diablo. Y para destruir todo aquello en tu vida que no le pertenece al Señor, que tiene que ser destruido y que has estado dándole vuelta y el Señor te dice, hoy lo quiero destruir con el poder de mi palabra. Pero también para arruinar. Y usted dirá, ¿arruinar qué? Pues el Señor te va a arruinar los planes que estás haciendo en la carne y en tus propios deseos y en tu propia opinión. Para enfocarte en los planes que Él tiene para ti. Pero también para derribar las murallas en tu corazón, las murallas en tu mente, esos patrones de pensamiento que te tienen cautivo por tanto tiempo, que sigues en lo mismo y no cambias. El Señor te dice, con el poder de mi palabra voy a derribar eso. Pero el Señor no solamente lo va a derribar y lo va a destruir, lo va a arruinar. Cuando Él limpia el terreno, empieza a edificar. Y empieza a edificar lo que es de Él.
lo que no se mueve, lo que no tiene sombra de variación. Y empieza a edificar su palabra. Dios utiliza su palabra. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Señor hablaba en mi corazón y me decía, dile a mi iglesia que hay muchos con los que yo estoy trabajando con el cincel en su corazón. Y les estoy derribando conceptos y pensamientos e ideas hasta religiosas que los han mantenido sin avanzar en mi evangelio. Prepárate para eso, porque vamos a regresar al diseño original. Se acabó de tratar de complacer a la gente. Amado, usted y yo no tenemos ningún poder para atraer a nadie, ni para cambiar a nadie, pero el poder de la palabra sí. Ahora, ese poder de la palabra tiene que hacerse ¿qué? Tiene que hacerse vida en ti. Y tiene que hacerse vida en mí. La gente tiene que ver el poder de la palabra en tu vida. Ver que tu vida ha cambiado, ha sido transformada, que tú no eres el mismo, la misma de antes. Y si todavía sigues en la misma de antes, pues yo te voy a dar una invitación. Humíllate debajo la poderosa mano de Dios, el cual te puede exaltar y te puede levantar. El libro de los Hechos cuenta cómo un grupo de hombres y mujeres, cuando recibieron la promesa del Espíritu Santo, revolucionaron una nación. Y hoy, 2023, todavía hoy, nosotros aquí en Altamonte estamos predicando ese evangelio. Hoy. Para que usted vea, ellos quizás ni se imaginaban que eso iba a llegar hasta acá. Ese es el poder de la palabra. Así que prepárate, que cuando empecemos a predicar sobre el libro de los Hechos, van a empezar muchas cosas a romperse en tu vida. Vas a ver cómo el Señor dirige a la iglesia, cómo el Espíritu Santo empodera a sus hijos y a sus hijas con su Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia, cómo el Espíritu Santo es el que te lleva a decir esto y lo otro. Te vas a dar cuenta cómo en el libro de Hechos el Espíritu Santo dirigía al pueblo y lo guardaba aún de los momentos más difíciles. Cómo operaba de manera sobrenatural. Vas a ver cómo el Espíritu Santo cambiaba a un criminal como Pablo, lo transformó en un hombre que escribió las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Al día de hoy, las cartas de Pablo son las cartas más impresionantes que usted puede leer. Que de hecho el 11 de este mes, miércoles, comenzamos a estudiar el libro de Romanos aquí. Así que léase el libro de Romanos también. Póngase de pie, vamos a orar. Dios te bendiga y qué bueno que te conectaste con nosotros. Y si como producto de esta reunión tomaste una decisión por Cristo y quieres reconciliarte con el Señor, conéctate a amamosalaGente.org o dale al código QR que aparece ahora mismo aquí en la pantalla o en el enlace para así poder interactuar contigo y ayudarte en esta carrera con el Señor. Quiero hacerte una invitación a ser parte integral de nuestra visión de tocar vidas con el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y esto es posible gracias al respaldo financiero de cada uno de nuestros visitantes. Tú también puedes aportar de acuerdo con tu capacidad y al deseo de tu corazón, porque Dios bendice al dador alegre. En la pantalla ahora mismo aparecerán las formas de aportar. Gracias por tu generosidad y Dios te bendiga.